Estos son los pronósticos que recomiendo para los partidos que tendrán lugar el 8 de febrero, comenzando con el enfrentamiento entre Groningen y Fortuna Sittard. En los partidos del Groningen se da un promedio de 2.5 goles totales por partido, y cuando juegan como local, este promedio aumenta a 2.7 anotaciones. Como local, anotan en promedio 1.8 goles por partido y reciben 0.9 goles. De los 12 partidos jugados en casa, en 9 se han dado 2 o más anotaciones, y en esos 9 partidos, también se han registrado anotaciones en la primera mitad. Anotan en el 70% de sus partidos, y cuando juegan como local, anotan al menos un gol en el 67% de sus partidos. Además, anotan 2 goles en el 52% de sus partidos, y cuando juegan como local, anotan 2 goles en el 67% de sus partidos. En cuanto a las recepciones, han recibido al menos una anotación en el 65% de sus partidos, y cuando juegan como local, reciben una anotación en el 67% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 70% de sus partidos totales y en el 75% de sus partidos como local. El over de 2.5 goles se ha dado en el 57% de sus partidos totales y en el 67% de sus partidos como local. También se ha dado una anotación en la primera mitad en el 78% de sus partidos totales y en el 75% de sus partidos como local. En los partidos del Fortuna Sittard se dan en promedio 2.7 goles totales por partido, y cuando juegan como visitante, este promedio se mantiene en 2.6 anotaciones. Como visitante, anotan en promedio 0.5 goles por partido y reciben 2.1 goles. De los 10 partidos jugados como visitante, en 7 se han dado 2 o más anotaciones. Anotan en el 50% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, anotan un gol en el 40% de sus partidos. Además, han recibido al menos una anotación en el 70% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, reciben una anotación en el 70% de sus partidos. También han recibido 2 anotaciones en el 50% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, reciben 2 anotaciones en el 70% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 70% de sus partidos totales y cuando juegan como visitante, esta cifra se mantiene en el 70% de sus partidos. El over de 2.5 goles se ha dado en el 60% de sus partidos totales y cuando juegan como visitante, esta cifra se mantiene en el 60% de sus partidos. Además, se ha dado una anotación en la primera mitad en el 70% de sus partidos totales y en el 70% de sus partidos como visitante. Mis selecciones recomendadas para este enfrentamiento son: más de 2 goles en el partido, línea asiática. Más de 0.5 goles en la primera mitad. En la descripción encontrarán el enlace para unirse a nuestro grupo de Telegram, totalmente gratis. Si buscan algo más, también tienen la opción de unirse a nuestros canales de pago. En la descripción hallarán el enlace con la información detallada y costos, los cuales son muy accesibles. Luego, nos adentraremos en el encuentro entre Vizela y Benfica. En los partidos del Vizela, se promedian 2.8 goles totales por partido, y cuando juegan como local, este promedio se eleva a 2.9 anotaciones. Como local, anotan en promedio 0.9 goles por partido y reciben 2 goles. Los números en casa muestran 1 victoria, 3 empates y 7 derrotas. En 7 de los 11 partidos que han disputado en casa, se han dado 2 o más anotaciones. El Vizela anota en el 65% de sus partidos, y cuando juegan como local, registran al menos un gol en el 64% de sus encuentros. Sin embargo, su defensa ha sido vulnerable, recibiendo anotaciones en el 75% de sus partidos, y cuando juegan como local, en el 73% de sus partidos. Además, en el 64% de sus partidos como local, han recibido 2 anotaciones. El over de 1.5 goles se ha producido en el 70% de sus partidos totales y en el 64% de sus partidos como local. El over de 2.5 goles se ha dado en el 50% de sus partidos totales y en el 55% de sus partidos como local. En los partidos del Benfica, el promedio es de 2.8 goles totales por partido, y cuando juegan como visitante, este promedio se mantiene en 2.9 anotaciones. Como visitante, anotan en promedio 2.1 goles por partido y reciben apenas 0.8 goles. Su rendimiento fuera de casa es impresionante con 8 victorias, un empate y una derrota en 10 partidos. En 7 de los 10 partidos jugados como visitante, se han dado 2 o más anotaciones.
El Benfica anota en el 95% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, logran al menos un gol en el 90% de sus encuentros. Además, anotan 2 goles en el 70% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, consiguen 2 goles en el 70% de sus partidos. Aunque reciben anotaciones en el 45% de sus partidos, cuando juegan como visitante, les anotan en el 50% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 80% de sus partidos totales y en el 70% de sus partidos como visitante. El over de 2.5 goles se ha dado en el 55% de sus partidos totales y en el 60% de sus partidos como visitante. Para este enfrentamiento, mis selecciones recomendadas son: Benfica menos 0.5, handicap asiático. Benfica anotará más de 1.5 goles.